Buenas tardes. Voy a realizar un breve resumen de la instrucción de la Fiscalía General del Estado número 1/2020 de 15 de septiembre sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Esta instrucción la consideramos de interés no solo porque establece los criterios de actuación de los fiscales en su trabajo diario, sino porque además establece que los fiscales jefes de las respectivas fiscalías territoriales tendrán que trasladar estos criterios de actuación a las unidades de policía judicial para que los tengan en cuenta en la elaboración de los atestados policiales. La instrucción es muy consciente de que la ocupación de bienes inmuebles representa hoy día un problema social que genera sensación de inseguridad en la ciudadanía. Provoca perjuicios no solo a los titulares de los inmuebles ocupados, sino que además genera problemas de convivencia entre los vecinos, ha dado lugar a la aparición de grupos y organizaciones criminales de carácter nacional o transnacional e incluso se han dado supuestos de extorsiones a los propietarios o poseedores legítimos de las viviendas para obtener una compensación económica como condición para recuperar. Lo primero que se hace en la instrucción es una delimitación entre los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. El delito de allanamiento de morada se regula en el artículo 202.1 del Código Penal, que castiga al particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador. Es un delito menos grave, castigado con pena de prisión, competencia del Tribunal del Jurado. En estos delitos, el bien jurídico protegido sería la intimidad de la persona referida al ámbito de la morada. En cuanto al delito de usurpación pacífica de bienes inmuebles, se regula en el artículo 245.2 del Código Penal, que castiga al que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular. Es un delito leve, castigado con pena de multa, competencia del juzgado de instrucción. Es necesaria la intervención del letrado conforme al artículo 967.1, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y aquí el bien jurídico protegido sería el patrimonio inmobiliario en cuanto a disfrute pacífico de los bienes inmuebles, ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho real o personal sobre los mismos. La principal diferencia entre tales delitos es, por tanto, el concepto de morada, entendido como aquel espacio en el que el individuo vive ejerciendo su libertad más íntima. La morada, por tanto, es donde se produce el efectivo desarrollo de vida privada, donde se desarrolla ese derecho o se ejerce ese derecho a la intimidad y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Es importante tener en cuenta que quedan comprendidas en el concepto de morada las segundas residencias o residencias de temporada, incluso durante el periodo en que las mismas no se encuentren habitadas, siempre que se desarrolle, aun de modo eventual, la vida privada de sus legítimos poseedores. Resulta además indiferente la falta de habitualidad en el uso o disfrute de la morada. En cuanto a las medidas cautelares que se pueden solicitar en los procedimientos penales seguidos por delitos de allanamiento de morada y usurpación, la principal va a ser la medida cautelar de desalojo y restitución de la posesión, que se podrá solicitar conforme al artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Existe consenso en la jurisprudencia menor en considerar que este precepto habilita al juez a adoptar, además de aquellas medidas necesarias para tutelar la vida o la integridad física y moral de la víctima, todas aquellas que resulten necesarias para preservar y tutelar los bienes jurídicos ofendidos por la comisión del delito. Por tanto, al amparo de este artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrá solicitar la medida cautelar de desalojo y restitución de la posesión. En cuanto a los presupuestos materiales para poder solicitar dicha medida cautelar, pues serían los siguientes. En primer lugar, que existan indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de allanamiento o usurpación. En segundo lugar, que se constate la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor que justifiquen la necesidad de poner fin a esa situación antijurídica. Y en tercer lugar, para el delito de allanamiento de morada, que la ocupación del inmueble no se hubiera venido desarrollando con la tolerancia del legítimo morador. Para el delito de usurpación pacífico se exige además que el sujeto pasivo sea una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública o bien una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública. Cuando el sujeto pasivo fuere una persona jurídica de naturaleza privada, por ejemplo en el caso
de inmuebles que sean propiedad de los bancos, se podrá solicitar esta medida cautelar, pero habrá que atender a las concretas circunstancias concurrentes y se tendrá que constatar la existencia de un efectivo riesgo de quebranto relevante para los bienes jurídicos de dicha entidad. Además, cuando el inmueble no parezca gozar de un uso o una expectativa de uso actuales, es decir, viviendas que se encuentren deshabitadas y que, por ejemplo, no se encuentren en proceso de comercialización o reforma a fin de que se pueda utilizar en el futuro, se deberá atender además a la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de la medida cautelar. Además, la instrucción establece que una vez que se den todos esos presupuestos materiales, además se debe hacer un juicio de proporcionalidad y se remite para ello a la sentencia del Tribunal Constitucional número 28/2020 de 24 de febrero. Estos requisitos que conforman ese juicio de proporcionalidad previa a la adopción de cualquier medida cautelar serían los siguientes. En primer lugar, que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto, juicio de idoneidad. En segundo lugar, que además sea necesaria en el sentido de que no exista una medida menos gravosa para conseguir esa misma finalidad, juicio de necesidad. Y en tercer lugar, que la medida sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, es decir, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Además, establece en la instrucción de la Fiscalía General del Estado la necesidad de ponderar los intereses en conflicto. Intereses que serían, de un lado, la eficaz protección de las víctimas o perjudicados por el delito y de otro, respeto a los derechos fundamentales del investigado o denunciado. Pero además la Fiscalía introduce un nuevo interés en conflicto, considerando que hay que tomar en consideración a los vecinos y o colindantes a los que el delito pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos. En cuanto al momento procesal para solicitar esa medida cautelar, podría ser durante la fase de instrucción, incluso en el caso del delito leve de usurpación, ya que, como sabemos, en los delitos leves, en el procedimiento a juicio por delito leve, no existe una fase de instrucción propiamente dicha. No obstante, sí se pueden practicar unas mínimas diligencias de investigación y la instrucción permite solicitar además esta medida cautelar de desalojo y restitución de la posesión. También se puede solicitar durante la celebración del juicio oral, si no ha sido acordada dicha medida cautelar con anterioridad, y con efectos hasta que se dicte una sentencia que sea firme. También durante la fase de recurso y, por último, si la denuncia se hubiera presentado ante la Fiscalía, incoándose las correspondientes diligencias de investigación penal, se establece en dicha instrucción que cuando finalicen esas diligencias de investigación y se presente la correspondiente denuncia por parte del fiscal ante el juez de instrucción competente, en ese escrito de denuncia también el fiscal interesará del juez la adopción de la medida cautelar de desalojo. En cuanto a la tramitación, vemos que se establece en la instrucción que cuando la denuncia inicial se formule en sede policial, el atestado deberá incluir una serie de requisitos o elementos a tener en cuenta. En primer lugar, se deberá hacer referencia y aportar todos los documentos, declaraciones y cualesquiera otras fuentes de prueba que sirvan al efecto de determinar el título acreditativo de la lesión del derecho invocado por el o la denunciante. En segundo lugar, se harán constar todas las circunstancias espaciotemporales en las que se haya producido la ocupación del inmueble. En tercer lugar, la identidad y número de los posibles autores, así como su eventual estructura organizativa. En cuarto lugar, la finalidad perseguida con la ocupación. Y en quinto lugar, se deberá dejar constancia expresa de la voluntad del denunciante favorable a solicitar la medida cautelar de desalojo de los ocupantes del inmueble. También es necesario que ya desde el estado policial inicial se acredite la titularidad del inmueble o de cualquier otro derecho real sobre el mismo que justifique esa solicitud de medida cautelar, de desalojo y recuperación del bien. Y esta acreditación se deberá llevar a cabo mediante una certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el pertinente código seguro de verificación que facilite la comprobación de su autenticidad.
En cuanto a la audiencia al investigado o denunciado por ese delito, éste debe tener la posibilidad de aportar el título que considere que justifique su posesión del inmueble, así como ofrecer su versión de los hechos. No obstante, la instrucción también contempla la posibilidad de solicitar, y que se adopte además, la medida cautelar inaudita aparte, en dos casos. Primero, cuando el investigado o denunciado no comparezca sin alegar justa causa de su incomparecencia ante la autoridad judicial. En este caso se podrá solicitar la medida cautelar inaudita aparte, pero se velará porque se confiera traslado de la petición al abogado defensor a fin de que el mismo pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas en defensa del investigado. Y el segundo caso es cuando la citación del investigado o denunciado o incluso su identificación no se puedan llevar a efecto a causa de la deliberada actuación del mismo. Por último, la instrucción hace expresa referencia a la posible situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que ocupan el inmueble. Y a tal efecto se establece que cuando se observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupan el inmueble, situaciones de claro desamparo, menores, personas con discapacidad, etc., el Ministerio Fiscal, de forma simultánea a solicitar ante el juez la medida cautelar de desalojo, se interesará que los hechos se pongan en conocimiento de los servicios sociales para que éstos adopten siempre antes de llevar a cabo el desalojo las medidas oportunas para otorgar una eficaz protección a estas personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y en especial por la invitación al grupo de abogados jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Granollers.